querido unificar todo lo que hemos compartido para observar la Navidad desde la búsqueda de esta casa para Jesús. Y tanto en las canciones como en lo que compartieron con nosotros los niños, como en el mensaje, quiero compartir con ustedes la misma idea. Antes de ir pasando las diapositivas, quiero leer de nuevo una parte del pasaje que leyó Ro durante el rato de la oración. Luego vamos a orar y vamos a compartir. Dice Lucas 2, del 1 al 7. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Y todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Vamos a orar. Espíritu Santo, volvemos toda nuestra atención a ti y oramos en el nombre de Jesús para pedirte que tú habites y llenes este lugar, como que también puedas revelarnos a Jesús por medio de la palabra y puedas acercarnos a ti, moldear nuestro corazón y refrescar lo que significa esta celebración para darnos una perspectiva más profunda de cómo tú vienes, irrumpes y buscas relacionarte con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. La primera diapositiva está el pasaje y es lo que acabo de leer, pero solo quise destacar al final, porque esto va a parecer bien raro, pero lo que quiero enfatizar es la palabra mesón. Quiero hablar de eso hoy. Eso es lo que quiero compartir con ustedes. La siguiente diapositiva, tenemos aquí a todos los cracks de la Navidad. Si se ve por allá, está el burrito sabanero, el árbol de Pascua en el centro, por supuesto, los peces en el río que beben y vuelven a beber, el viejito pascuero, los Reyes Magos y María que no sabe dónde estar. Entonces está como en todas partes. Y por supuesto allá arriba la santa fecha del 25 de diciembre. Voy a decir varias cosas de cómo se ha construido un poco culturalmente el tema de la Navidad hoy. Pero esto no tiene que ver con hacer una invitación a salir a decir por qué la Navidad no tiene sentido. Es todo lo contrario. Es por qué una fecha que desde varias perspectivas puede haber sido tan artificialmente construida para los cristianos representa una tremenda oportunidad y tiene un profundo sentido. ¿Por qué sigue teniendo sentido celebrar la Navidad el 25 de diciembre? Lo primero es curioso, porque la mayoría de los eruditos están de acuerdo en que Jesús lo más probable es que nació en septiembre. Y hay varias razones bíblicas para eso. La primera es que se relata luego de estos versículos que estaban los pastores a campo abierto en la noche cuidando a sus ganados, y eso solo se hacía entre el verano y el otoño, nunca en invierno. En invierno no había cielos despejados en la noche. También dice que José junto con María van a Belén porque se había encomendado realizar un censo, y los censos nunca se hacían en invierno porque recorrer los caminos con lluvia y con lodo era un tremendo problema logístico. Entonces cada vez que había un censo, esto se hacía en los tiempos en los que no había lluvia. Pero además también hay quienes calculan el nacimiento de Jesús en diciembre porque cuando se relata el nacimiento de Juan el Bautista, se señala una fecha
en la cual Zacarías, el papá de Juan el Bautista, estaba oficiando en el templo como sacerdote. Entonces, sacan la cuenta de que más adelante la Biblia señala que María quedó embarazada cuando Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, tenía 6 meses de embarazo. Entonces, en el calendario hebreo, el equivalente en nuestros meses es que Zacarías ofició en el templo en junio. 6 meses después, María quedó embarazada cuando Elizabeth ya tenía 6 meses de embarazo. Y a eso le sumamos los 9 meses de embarazo de María, nació en el 9º mes del año, que vendría a ser septiembre. Eso es lo que, observando la Biblia en función de los detalles que ahí aparecen, parece tener el mayor de los sentidos. Otra cosa que quiero señalar, que me impactó mucho, es que no tiene tanto sentido que los peces en el río beban y vuelvan a beber. Y yo pregunté esto porque me desconcertaba un poco, y resulta que los peces sí beben. Hay peces que beben, pero son los peces de agua salada. Los de agua dulce, no, sino que como por osmosis integran el tema de la hidratación. Entonces, el primer mito que estamos rompiendo hoy es que los peces en el río no beben ni vuelven a beber. Eso es lo primero que les quiero decir. Lo segundo sería precisamente esto de que muy probablemente la Navidad no fue el 25 de diciembre. De hecho, se estableció el 25 de diciembre para contrarrestar una fiesta pagana, que es la fiesta de Saturnalia, ¿cierto? Una fiesta al dios Saturno de la fertilidad, en donde se decoraban pinos con manzanas, y de ahí quedó la mezcla de tratar de resignificar una fiesta pagana a través del cristianismo. Entonces le dejamos el pino para que la gente se confunda como María en la foto y no sepa cómo qué está pasando, pero quedó el símbolo hasta el día de hoy como consecuencia de esa mezcla. El burrito sabanero es otra cosa que me desconcertó, porque yo me preguntaba por qué el burrito sabanero. Yo me imaginaba que al buscar ilustraciones del burrito sabanero iba a encontrar alguna sábana, como que es la palabra que se me venía. Pero resulta que el burrito sabanero es venezolano. Resulta que la canción fue compuesta por un venezolano que habla de la peregrinación desde la gran sabana de Venezuela hasta Belén. Larga peregrinación, en burro. Bueno para nadar el burro. Por eso está cerca del río. Jesús también es parte de la Navidad, pero está, por supuesto, en un rinconcito por allá. Los Reyes Magos y, obviamente, el Viejo Pascuero. El Viejo Pascuero es toda una historia en sí mismo porque es una amalgama de un montón de cosas. Finalmente, gran popularizado por la Coca-Cola, pero es una mezcla de un obispo de Turquía del siglo III que dice que le daba plata escondida a las familias para que no se vendieran sus hijos como esclavos. Entonces, eso empezó a agarrar una cuestión de legendario y se mezcló con otra fiesta de Países Bajos que terminó decantando más o menos en lo que termina siendo el Papá Noel actual. Si vamos a la siguiente diapo. No, volvamos a la anterior, perdón. Me faltó un dato importante porque todo lo que quería compartir tiene que ver con la palabra mesón y me salté eso que era más fundamental. Pasa lo siguiente. De todas estas cosas que digo, algunas para nosotros pueden ser bastante obvias, hayamos buscado o no hayamos buscado el dato. Pero lo que quiero enfatizar precisamente tiene que ver con este peregrinaje de José y María cuando en dirección a Belén para cumplir con el deber de tener que ser censados, se encuentran con que María empieza con el trabajo de parto. Y no hay un lugar donde ellos puedan ser recibidos. Dice la Biblia, no hay un lugar para ellos en el mesón. Hay un pasaje en Isaías 1:3 que dice, el buey conoce a su amo y el asno el pesebre de su dueño. Pero Israel no conoce, ni mi pueblo entiende. Muchas personas, sacando este pasaje de contexto, lo interpretaban de manera mesiánica. Y de ahí surge la idea de este establo en el cual hay animales, un buey y un pesebre, y surgen las ilustraciones luego del pesebre lleno de animales. Esto no es impreciso, no es que esté mal. Pero vamos a ver cómo
el pesebre era algo muy distinto a lo que nosotros normalmente interpretamos. No era necesariamente un establo en el sentido como se entiende de manera occidental. Y ahí es donde quiero sí pasar para hablar de dos palabras. No es necesario que nadie las memorice, obviamente, pero cuando dice que no había lugar para ellos en el mesón, en el griego usa la palabra kataluma. ¿Qué significa esto? Dice que es una habitación de invitados o superior en una casa particular o en un pueblo, donde los viajeros recibían hospitalidad y donde no se esperaba pago alguno. Era un alojamiento privado, distinto del de una posada pública. Cuando dice no había lugar para ellos en el mesón, lo que está diciendo es que ninguna persona tenía su habitación de alojados disponible. En otras partes de la Biblia, como en la parábola del buen samaritano, también se habla de mesón, pero se usa esta otra palabra, que es pondecheyón, o todas esas variantes. Pondecheyón es una posada utilizada para albergar a extranjeros, que recibía a todos. El pandoqueyón contaba, El pandoqueyón contaba con un refectorio y un dormitorio comunes, sin habitaciones separadas para viajeros individuales. Entonces, uno piensa cuando lee mesón, se imagina precisamente como, no sé, pues una taberna del oeste, en donde hay así, donde está el barman, y arriba hay como habitaciones, o cualquier variante de ese tipo. Uno se imagina un lugar como un hotel, o una posada, o algún tipo de eso. Pero en realidad cuando la Biblia dice en Lucas que no había lugar para ellos en el mesón, no está diciendo que no había ningún tipo de hospedaje pagado. No está diciendo que no había hoteles, posadas, hospedajes o lo que sea disponible en el ambiente desde lo comercial, sino que está diciendo que no había habitaciones de alojado disponible en las casas de la ciudad. ¿Por qué es importante esto? Porque una de las primeras cosas que genera esta historia de que no había lugar para que Jesús naciera es como una ofensa en contra de los judíos. Es algo que describe de una manera muy poco precisa y totalmente lejana a la realidad lo que normalmente era la hospitalidad de los judíos en el siglo I. Voy a leer una partecita que dice así: incluso si José nunca hubiese estado en Belén, incluso si era la casa de sus ancestros, pero él nunca hubiese ido ahí, él podría aparecer repentinamente en casa de un primo lejano, recitar su genealogía y estar entre amigos. A José solo le bastaba decir: soy José, hijo de Jacob, hijo de Matán, hijo de Elazar, hijo de Eliud, y la respuesta inmediata iba a ser: ¿en qué podemos ayudarte? Si José tenía algún miembro de su familia extendida residente en el pueblo, estaba obligado por honor él a buscarlo y el familiar a invitarlo a su casa. Además, si no tenía familiares ni amigos en el pueblo, como miembro de la famosa casa de David, por amor a David, aún así sería bienvenido en cualquier hogar del pueblo. No es que Jesús haya sido rechazado y su familia y José rechazados porque nadie quería brindarles hospitalidad. Lo que pasaba es que como consecuencia del censo, todas las habitaciones de alojado de las personas estaban ocupadas. Siguiente diapositiva. La palabra kataluma aparece otra vez en la Biblia y se traduce como el aposento alto. Es la misma palabra. Cuando Jesús le dice a sus discípulos que vayan a buscar un lugar para celebrar la última cena, les dice que pidan precisamente por este lugar, que era una de las dos variantes más comunes respecto de cómo se construían las casas en Palestina en el primer siglo. Entonces, uno muchas veces se imagina a Jesús en este lugar así como bien encachadito, obviamente el arte lo representa además de manera más pomposa,
Y se imagina como contraparte el pesebre como un establo fuera de la casa, quizás incluso sin paredes, lleno de animales y hasta probablemente con caca. Se imagina ese contexto extremo, muy feo, y a Jesús recibiendo precisamente la más mísera de las hospitalidades o la ausencia de ella. Les tengo unos dibujitos respecto de cómo eran las casas del primer siglo. En este primer dibujo que viene a continuación, la terracita de arriba sería en un segundo nivel o un nivel intermedio, y arriba de la casa normalmente tenían una terraza. Entonces, donde Jesús hizo la cena, la última cena con sus amigos, con sus discípulos, era en un lugar como el de esta casa. Siguiente dibujo. Ahí tenemos la misma idea, pero ilustrada un poco más realista. Y encontramos que en esta casa típica está esta única habitación en el primer piso. Si ustedes han leído cuando Jesús habla a sus discípulos, le dice, ustedes son la luz del mundo. Nadie enciende una lámpara y la pone debajo de un cajón, sino que la pone en un lugar alto para que alumbre toda la casa. Esa referencia explica un poco la distribución arquitectónica de las casas del primer siglo. Porque si yo tengo una casa con 12 habitaciones y prendo una lámpara, no alumbra toda la casa. Para que alumbre toda la casa, la lógica es que hay una única habitación familiar en donde todos duermen juntos. Entonces, esta única habitación familiar está en el primer piso. Y el segundo piso es donde está este aposento alto que vendría siendo el lugar para los alojados. Pero si pueden ver al costado de acá, que sería nuestra derecha, hay un corralito. Y pasa precisamente que en Palestina, en los tiempos fríos, como en distintos momentos para simplemente resguardar el patrimonio familiar, en una cultura que estaba profundamente vinculada con el tema ganadero, ellos entraban a algunos de sus animales durante la noche. Entonces era común que en la casa hubiese un rincón en el que estaban los animales, que era el mismo lugar donde dormía la familia. Si vemos la siguiente, que es la penúltima, se nos muestra un esquema del otro modelo de casa típica, que es lo mismo, solo que muestra que el cuarto de huéspedes acá está hacia un costado y no en un segundo nivel. Y en este formato de casa típica tenemos la sala familiar donde todos duermen, donde todos comen, donde la familia se reúne. Tenemos una pequeña escalerita y tenemos el establo. Y entre el establo y la sala familiar había estos dos como abrevaderos que son pesebres para que los animales que estaban un poquito más abajo comieran. Entonces, siguiente diapositiva. ¿Qué significa entonces que el Cataluma no tenga espacio? Significa que muchos, como José y María, han viajado a Belén y la habitación de invitados de la familia ya está llena. Probablemente con otros parientes que llegaron antes. Así que José y María deben quedarse con la familia en la habitación principal de la casa. Y allí María da a luz. El lugar más natural para poner al bebé es en las depresiones llenas de heno en la parte inferior de la casa, donde se alimenta a los animales. La idea de que estuvieran en un establo, lejos de los demás, solos y marginados, es gramatical y culturalmente inverosímil. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque a veces uno lee ciertas historias que por el uso y la repetición asume que las maneja al revés y el derecho. Pero cuando leemos la Biblia y nos detenemos un poco y la leemos juntos y aprendemos juntos, nos damos cuenta de que hay un montón de cosas que han sido deformadas por el tiempo, han sido obviadas o han sido olvidadas y que eventualmente pueden tener un significado. La Navidad, indistintamente de que haya sido en septiembre, indistintamente de todas las cosas que hoy la conforman, que no tienen nada que ver con cómo fue efectivamente el nacimiento de Jesús, sigue siendo este recordatorio extraordinario de que Jesús se encarnó, de que Dios, el Emmanuel, vino a habitar con nosotros, se hizo uno de nosotros.
Y precisamente el que haya nacido en una casa, ¿por qué lo saco a colación? ¿Por qué me doy todas estas vueltas para decir que esto pueda tener alguna importancia? Y es precisamente porque Jesús se hizo uno de nosotros y lo hizo viniendo a nacer en el corazón de una casa común, donde habita la familia. Y a pesar de que Él, dice la Biblia, que se despojó a sí mismo, que se vació por completo, que abandonó su gloria, se despojó del ser igual a Dios, se rebajó a sí mismo, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, el hecho de las condiciones y circunstancias de su nacimiento ponen el foco precisamente en línea con el concepto de la encarnación, de que Jesús ha venido para habitar entre nosotros, no lejos en un rincón, no fuera de la casa. Claro, en el campo acá en el sur uno ve que los animales están a 200 metros en un establo de la casa, pero en este contexto era distinto. Y el hecho de que Jesús esté en el corazón de la casa nos habla precisamente de dónde quiere seguir habitando hoy entre nosotros Él. Y cada una de las cosas que los niños respondían y que iban conformando la casa son aquellas cosas que realmente dan un sentido espiritual como aplicación de lo que la Navidad es para nosotros. Si nosotros estamos buscando una casa para Jesús, hoy una interpretación súper literal es que estamos nosotros buscando, por ejemplo, un nuevo lugar de reunión. Estamos buscando una casa para Jesús. Sin embargo, quedarse con ese tipo de cosas es quedarnos extremadamente cortos. Porque lo que Jesús precisamente quiere es que nosotros entendamos que cada vez que Él irrumpe en nuestras vidas, irrumpe en el centro del hogar. Él no admite estar siendo parte de nuestra vida, pero en un lugar en el que no tiene relevancia. Si la lógica es que Jesús nació en mi casa, entre comillas, en mi terreno, pero en realidad fue en el establo que está a 200 metros de donde está ocurriendo mi vida, ese tipo de relación con Jesús no genera el impacto por el cual Jesús se encarnó. Jesús se encarnó precisamente para habitar junto con nosotros, y ese junto con nosotros es en el corazón del hogar. Y esto tiene total sentido precisamente con los eventos que ocurren después. Es anunciado su nacimiento por ángeles a pastores y ellos siguen la estrella y encuentran a Jesús. En paralelo, se nos cuenta que también sabios de Oriente ven la estrella y entienden que algo está pasando a nivel cósmico y buscan y encuentran también a Jesús. Todo apunta a que el nacimiento de Jesús es un evento cósmico. Él se ha despojado voluntariamente de toda su gloria y nace como un niño, pero nace para estar en el centro de todo. Son algunos los que lo entienden y les es revelado a la gente más común y sencilla, a pastores en el campo. Pero el lugar que ocupa Jesús, no nos confundamos por su sencillez. No nos confundamos por la simplicidad en la que Él escogió encarnarse, porque Él sigue demandando ser rey. La historia de la Navidad es el nacimiento del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es aquel que irrumpe para transformarlo todo, para estar en el centro. Y cuando nosotros pensamos en un Jesús como un anexo de algo, como alguien con quien yo me relaciono circunstancialmente, ocasionalmente, entonces pierdo de vista quién es realmente Jesús. Me marea el tema de la paja y de la sencillez de nacer en una casa común. No es tan importante el matiz de los datos que entrego como el fondo de la cuestión de que Él persistentemente busca que nosotros entendamos que si no está en el centro, nunca va a haber para nosotros esa plenitud de vida. Nunca va a haber para nosotros un entendimiento de quién Él verdaderamente es y de lo que implica su irrupción en nuestro corazón. Entonces la casa que Jesús busca, la última diapositiva, es tanto el corazón de las personas como comunidades que reflejan su corazón. Es como respondemos nosotros a quien Él es, a lo que Él ha hecho, a lo que sigue haciendo, a lo que ha prometido y a aquello que sabemos que se va a cumplir en el futuro. ¿Cómo respondo yo? Respondo con fe, decían los niños, respondo
esperando su venida. Respondo amando a otros. Respondo siguiendo el ejemplo de Jesús de encarnarse, de meterse tanto en el dolor del otro que eso lo llevó a hacerse uno de nosotros. Cuando yo sigo ese modelo y entiendo que la Navidad es un modelo de encarnación, es un modelo de meterme con el otro profundamente, y eso me hace responder en amor, me hace responder en fe, me hace responder en el anhelo de que Jesús esté en el centro, entonces la Navidad tiene sentido. Y yo puedo decir, esto me hizo todo el sentido del mundo, porque a mí nunca me gustó el árbol de Pascua, odio al viejo pascuero, tengo una imagen de él y le tiro dardos el 24 de diciembre, y todas las cosas que no me gustan de la Navidad, pero no hago nada para responder a la celebración, que da lo mismo si es el 25 de diciembre, es la oportunidad que tenemos los cristianos para celebrar algo que pasó, y algo que para nosotros es un evento histórico inapelable. Nosotros sabemos que Jesús se encarnó, que vivió conforme a la voluntad de Dios toda su vida y que murió por nosotros. Entonces, el hecho de que naciera, el hecho de que se encarnara, es una celebración totalmente pertinente del cristianismo. No importa todo lo cuchufleteada que esté, no importa si yo doy o no doy regalos, si me gusta o no me gusta la estrella en un árbol, tengo árbol. Puedo no tener árbol pretendiendo ser cristiano y no hacer nada que reproduzca el modelo de encarnación de Cristo. Si hay algo que celebra verdaderamente la Navidad de manera cristiana, no es no tener árbol. No estoy diciendo que todos tenemos que tener árbol, no quiero ni valorizar ni satanizar el árbol. Lo que quiero decir es precisamente que si hay algo que tiene sentido de espíritu navideño, es el modelo de Jesús de encarnarse, pero de que al mismo tiempo nosotros seamos capaces de ver que aquel que se ha encarnado sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. No lo minimicemos como el niñito Jesús. Es Dios encarnado. Sí, es un bebé. Sí, tenían que amamantarlo. Sí, tenían que mudarlo. Tenían que echarle algún tipo de talco. No sé, algo habrá sido en ese tiempo para que no... Si no le echaban nada, se le cosía el potito. Era un niño común, como cualquier otro, pero era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nació en estas circunstancias para que nosotros estuviéramos desafiados a verle a través de los ojos de la fe. Si yo lo veo solo con mis ojos naturales, no soy capaz de entenderlo. Pero si yo lo veo con los ojos del Espíritu, puedo discernir que Él no puede ser puesto en un rincón de la casa, ni fuera de la casa. Si yo me quiero relacionar con Él, aunque sea un bebé frágil, es el Rey de Reyes que viene a ocupar el centro de la casa, que viene a habitar en el corazón de la familia y que siempre desafía y demanda eso. Nuestra invitación entonces es esta. ¿Cómo respondemos frente a este Jesús que mientras llevó adelante su ministerio era tan común en cuanto a su verdadera humanidad que para la gente era casi imposible reconocerlo como el Hijo de Dios? No eres tú, José, no eres hijo de José el carpintero, el que vivía a un par de cuadras de aquí. No eres tú una persona absolutamente común y corriente como nosotros. No eres tú al que mi mamá le cambió los paños hace 30 años atrás. Eres demasiado común. No podemos reconocer que tú seas el Mesías. No podemos verte como el Hijo de Dios porque eres demasiado parecido a nosotros. Y Jesús se hizo uno de nosotros. Y tanto yo estoy desafiado a verle con los ojos de la fe para entender su grandeza y su gloria y su majestad, como estoy desafiado a seguir su ejemplo, encarnarme en el dolor de otros para traer la salvación que Él trae. No enfocarme solo en mí. Si hay algo que tiene sentido con esto de dar regalos de la Navidad, es precisamente celebrar a Jesús mostrando su amor a los que necesitan. Es precisamente yendo donde los que necesitan que alguien que no es parte de sus sufrimientos se haga parte de sus sufrimientos voluntariamente para mostrar el mismo tipo de amor que Jesús ha mostrado por nosotros. Entonces quiero invitarlos solo a orar para atesorar un poco esto. No es para que en nuestras onces desmitifiquemos la realidad. Sigan cantando que los peces en el río beben y vuelven a beber. No hay un problema con eso.
lo que realmente tiene sentido es lo que podemos añadir a toda esta cosa que puede confundirnos. Y es precisamente que ese pequeño es el Rey de Reyes, es nuestro Rey, y al mismo tiempo nos confronta para que seamos como Él, para que nos despojemos como Él se despojó, con tal de que otros experimenten el consuelo que Él trajo, que otros experimenten la vida que Él trajo. Papá, te damos gracias porque tu palabra es buena, incluso en medio de muchas cosas en ella que tal vez resulta imposible para nosotros solos identificar. Has permitido que personas a través del tiempo, de los años, décadas y hasta siglos, escarben en ella, y a veces pequeñas cosas pueden llamar nuestra atención para entender un poquito más. Pero no hay sentido alguno en esto respecto de atesorar una palabra rebuscada o el diagrama de una imagen de una cuestión histórica, sino que queremos simplemente tomar esto para enfatizar lo que de verdad importa. No una caricatura, ni lo que se nos dice que hoy es, ni siquiera esto es una celebración familiar. Recordamos un evento histórico en una fecha no histórica, no sabemos si fue siquiera en septiembre, ni menos el día, pero sabemos que tú naciste y que eso cambió la historia para siempre y que eso cambia nuestra historia hoy, y queremos responder tanto individual como comunitariamente, pudiendo hacer aquellas cosas que tú hiciste, vaciándonos voluntariamente, creciendo en fe, viéndote a ti a través de los ojos de la fe, amando a otros, guardando tus mandamientos, atesorando tu palabra. Y que esto pueda ser lo que pase en el living de nuestra casa, en los lugares donde hacemos negocios o trabajamos, pero que también sea cuando estamos como iglesia. Y cuando estamos como iglesia no hablo solo de las reuniones de día domingo, hablo de cada vez que yo me reúno con otro que es también parte de la familia. Y que en todas partes, cuando la iglesia se reúne, podamos reflejar este modelo de encarnarnos para revelar a otros tu amor. Gracias, papá, por poder celebrar juntos este día y por disfrutar el recordar y observar la historia para ver que los motivos que tenemos para celebrar son verdaderamente extraordinarios. Y podemos resignificar esta fecha para hacerla 10 veces más rica, más profunda, más hermosa y más valiosa. Gracias, Jesús, por venir a nosotros. En tu nombre, amén.